claro que pueden quedarse. Las palabras flotan en el aire pulcro y minimalista de mi nueva cocina, un espacio tan ajeno al desorden y al rencor de mi antigua vida que casi parece de otra persona. Mi madre, Noemí, y mi hermana, Dalia, están de pie frente a la isla de cuarzo, con sus maletas en el suelo de mármol a sus pies. Sus rostros, una mezcla de asombro y desesperación, se contraen al escucharme. El silencio se estira, denso y expectante. La renta es de 15,000 pesos al mes. Cada una. Y entonces, como un dique que se rompe, el recuerdo de hace solo 6 meses me inunda con la fuerza de una ola helada. Estoy de pie en la cocina de mi infancia, una habitación estrecha con azulejos amarillentos y el olor perpetuo a aceite de cocina. Le extiendo a mi madre 10 billetes de 1,000 pesos, el fruto de un mes de trabajo agotador, de horas extra no deseadas, de almuerzos saltados. Ella ni siquiera me mira. Sus ojos están fijos en la telenovela que grita desde la pequeña televisión sobre el refrigerador. Simplemente extiende la mano, arrebata los billetes con la agilidad de un cobrador experimentado y los guarda en el bolsillo de su delantal. 2 días tarde, Saúl, murmura, su voz plana, sin rastro de gratitud. Antes de que pueda decir algo, una disculpa o una excusa sobre el pago tardío de mi empresa, ella se gira. Su rostro se ilumina con una calidez que nunca me dirige a mí. Dalí, mi amor, ¿qué se te antoja cenar? ¿Pedimos algo rico? ¿Quieres italiano? Dalia, mi hermana menor, entra a la cocina, bostezando a pesar de que es mediodía. Su pijama de seda, uno que yo pagué indirectamente, se desliza por sus hombros. Echa un vistazo a los platos sucios que dejó en el fregadero y arruga la nariz. Ay, no sé, mami. Italiano otra vez, qué aburrido, dice, con la voz quejumbrosa de una niña de 5 años, no de una mujer de 24. Mejor pide sushi. Del lugar caro. Mi madre asiente con fervor. Lo que mi princesa quiera. Y yo, Saúl, de 28 años, el proveedor invisible de estos caprichos, simplemente me doy la vuelta y me dirijo a mi pequeña habitación, el único espacio en esa casa por el que pagaba una renta exorbitante y del que, irónicamente, menos disfrutaba. Ese era el ritmo de mi vida, una sinfonía monótona de explotación silenciosa, y yo era el único músico obligado a tocar. Mi vida era un cálculo preciso de supervivencia. Me despertaba a las 5 de la mañana, no por elección, sino por necesidad. El primer autobús hacia Santa Fe, el distrito de oficinas donde trabajaba, pasaba a las 5:30. Si lo perdía, llegaría tarde, y llegar tarde significaba una reprimenda de mi supervisor, un hombre con la mitad de mi conocimiento técnico pero con el doble de arrogancia. El viaje de 2 horas era mi único momento de paz, un limbo maloliente a diésel y sudor ajeno donde podía ponerme los auriculares y sumergirme en podcasts sobre programación y desarrollo de software, mi única y secreta pasión. Mi trabajo consistía en ser una voz calmada al otro lado del teléfono, explicando por enésima vez a clientes frustrados porque su internet no funcionaba. Sí, señora, ¿ya intentó reiniciar el módem? Era un purgatorio de 8 horas, un peaje mental que pagaba por un sueldo que apenas me pertenecía. Al final del día, emprendía el viaje de 2 horas de regreso a Iztapalapa, a un hogar que se sentía menos como un refugio y más como una segunda oficina, una donde yo era el único empleado y el único cliente al que se le cobraba. Llegaba a casa y el contraste era brutal. El aire estaba impregnado del perfume caro de Dalia, una fragancia floral y dulce que me provocaba náuseas porque sabía exactamente cuánto costaba. Ella solía estar tirada en el sofá, con las piernas sobre mi padre, Fidel, mientras ambos miraban la televisión. Su presencia era puramente ornamental. No cocinaba, no limpiaba, no contribuía. Su única ocupación era su carrera, como influencer, un eufemismo para describir su adicción a Instagram, donde publicaba selfies con filtros pesados y frases motivacionales que claramente no aplicaba a su propia vida. Tenía 3,000 seguidores, un número que se había estancado durante el último año, y yo sabía, porque una vez vi el cargo en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que yo pagaba, que al menos la mitad de ellos eran comprados a una granja de bots en la India. La dinámica era clara. Dalia era el proyecto de inversión. Yo era el capital.
Recuerdo vívidamente el día que decidí que necesitaba un segundo monitor para mi computadora. No era un lujo. Trabajar en mis proyectos personales de programación en una pantalla de laptop de 14 pulgadas era un infierno para mis ojos y mi espalda. Durante 3 meses, comí el menú más barato de la fonda cerca de mi oficina, rechacé cualquier invitación a salir y ahorré cada peso extra que pude arañar. Finalmente, junté los 4,000 pesos necesarios. Llegué a casa con la caja del monitor bajo el brazo, sintiendo un orgullo infantil, como si llevara un trofeo. Era lo primero que compraba para mí en más de un año. Lo instalé en el pequeño escritorio de mi habitación, lo encendí y la sensación del espacio extra en la pantalla fue gloriosa. A la mañana siguiente, cuando regresé del trabajo, el monitor no estaba. Un terror helado recorrió mi espalda. ¿Nos habían robado? Corrí a la sala. Todo estaba en su lugar. Mi madre cocinaba, mi padre leía el periódico. ¿Y el monitor? ¿Dónde está mi monitor? Pregunté, mi voz más aguda de lo normal. Mi madre se giró, sin dejar de remover la salsa. Ah, eso. Se lo llevó Dalia a su cuarto. Dijo que la pantalla de su laptop es muy chiquita y le cansa la vista para editar sus fotos. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pero, es mío. Lo necesito para trabajar. Mi padre bajó el periódico. Sus ojos me miraron por encima de las gafas con una expresión de cansancio infinito, la mirada de un hombre que se rindió hace mucho tiempo. Anda, hijo. No seas egoísta, dijo, su voz suave y derrotada. Déjaselo a tu hermana. Es importante para su futuro. Hay que apoyarla. Apoyarla. Esa era la palabra clave, el mantra que justificaba cada sacrificio mío y cada capricho de ella. Me di la vuelta sin decir una palabra más. Fui a la habitación de Dalia. La puerta estaba cerrada. Desde adentro, podía escuchar el sonido de una serie de Netflix a todo volumen. Mi monitor, mi trofeo, mi herramienta de trabajo, estaba siendo usado como una televisión glorificada. Esa noche, trabajé en mi proyecto de nuevo en la pequeña pantalla de la laptop, pero algo había cambiado. La resignación que me había acompañado durante años comenzaba a tener el sabor amargo y metálico del odio. Ese monitor fue solo la última adición a lo que yo llamaba en secreto mi museo de agravios, una colección mental de traiciones y desprecios que repasaba en las largas noches de insomnio. Cada pieza era un recordatorio de por qué mi vida se sentía como una sentencia. La pieza central de la colección databa de cuando tenía 20 años. Con un esfuerzo sobrehumano, había conseguido ser aceptado en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Politécnico Nacional. Era mi sueño. Recuerdo sostener la carta de aceptación, el papel se sentía sagrado en mis manos. Corrí a la sala para mostrarle a mi madre. Ella leyó la carta, y en su rostro no hubo ni una pizca de orgullo. Solo una mueca de fastidio. ¿Y de dónde crees que vamos a sacar dinero para eso?, dijo, devolviéndome la carta como si estuviera sucia. La universidad es un lujo, Saúl. Ponte a trabajar en serio, que es lo que hace falta. Mi corazón se hizo añicos. Pero lo acepté, como siempre. 2 semanas después, escuché a mi madre hablar por teléfono, riendo a carcajadas. Se jactaba ante mi tía Tarsila de haber inscrito a Dalia en un exclusivo taller de actuación con un director famoso. El taller costó 30,000 pesos, casi lo de un semestre entero en el Politécnico. Dalia asistió a 2 clases y lo abandonó porque la gente era muy pretenciosa, y el director no reconocía su talento natural. El dinero se perdió. Nadie dijo nada. Otra pieza destacada era de hacía 3 años. El viejo Tsuru de mi padre, nuestro único vehículo familiar, finalmente murió. El mecánico dijo que necesitaba una reparación mayor del motor, un trabajo de casi 15,000 pesos. Mi padre se encogió de hombros, resignado a usar el transporte público por el resto de su vida. Pero yo, en un estallido de piedad filial, decidí intervenir. Usé todo mi aguinaldo, la bonificación de fin de año por la que había trabajado como un esclavo.
Ver la cara de mi padre cuando le entregué las llaves del coche reparado fue una de las pocas veces que sentí que había hecho algo que realmente importaba. Una semana después, Dalia tomó el coche sin permiso para ir a una fiesta en Cuernavaca. Regresó a la mañana siguiente con toda la parte trasera abollada. Aparentemente, había chocado al estacionarse. Cuando mi padre la confrontó, ella se echó a llorar, diciendo que todo el mundo la presionaba. Mi madre corrió a abrazarla, lanzándome una mirada asesina. «Esto es tu culpa», me espetó. «¿Por qué no le enseñaste a conducir bien? Sabes que se pone nerviosa. Ahora ve cómo lo arreglas». Tuve que pedir un préstamo en el trabajo para pagar la segunda reparación. Dalia nunca se disculpó. Pero la pieza más dolorosa y, a la vez, la más importante, era la que me había puesto en el camino de mi liberación. Era la memoria de mi tío Ramiro. Él era el hermano menor de mi madre, un hombre rudo y honesto, dueño de un pequeño taller mecánico. Era la oveja negra de la familia porque, a diferencia de mi padre, nunca se dejó manipular por mi madre. Por eso, apenas lo veíamos. Un día, hace 4 años, fui a su taller para que me ayudara con una llanta ponchada. Mientras esperaba, lo vi luchar con sus libros de contabilidad, quejándose de cómo perdía la cuenta de las piezas en su inventario. Necesitaría un genio para organizar este desastre, dijo, pasándose una mano grasienta por la frente. Y en ese momento, una idea se encendió en mi cerebro. Una solución. Una aplicación sencilla, intuitiva, para que pequeños empresarios como él pudieran gestionar su inventario desde su celular. Esa noche no dormí. Empecé a dibujar diagramas, a escribir las primeras líneas de código. Lo que comenzó como un deseo de ayudar a la única figura paterna que realmente respetaba, se convirtió en mi obsesión secreta. Mi proyecto, que llamé Inventario Fácil, no era solo un software y era un bote salvavidas que construía en la oscuridad, con la esperanza de que un día pudiera llevarme lejos de esa casa. Mi verdadera vida comenzaba a medianoche. Una vez que el sonido de los ronquidos de mi padre y el murmullo final de la televisión del cuarto de mi madre se extinguían, yo me levantaba de la cama. El silencio de la casa era mi cómplice. Me sentaba en mi pequeño escritorio, me ponía los auriculares para ahogar cualquier ruido y abría mi laptop. La pantalla iluminaba mi rostro con un resplandor azulado, el portal a mi otro mundo. Allí, yo no era Saúl el cajero automático, el hermano invisible, el hijo obediente. Era Saúl el arquitecto, el creador. Líneas de código llenaban la pantalla, un lenguaje que solo yo en esa casa entendía. Era un universo de lógica y orden, un marcado contraste con el caos emocional y la injusticia que reinaba fuera de mi habitación. Cada función que programaba, cada error que depuraba, era un ladrillo más en el muro que construía entre mi presente y mi futuro. La aplicación tomaba forma lentamente. Era simple, pero funcional. Permitía a los usuarios escanear códigos de barras con la cámara de su teléfono, añadir productos manualmente, registrar ventas y recibir alertas cuando el stock estaba bajo. Mi tío Ramiro fue mi primer y único usuario de prueba durante mucho tiempo. Cada 2 semanas, le llamaba tarde en la noche, con la voz apenas un susurro. «Tío, ¿probaste la nueva función de reportes?», le preguntaba. «Chamaco, esto es una maravilla», respondía él, su voz grave llena de un orgullo genuino que nunca escuché de mi padre. «Ya no se me pierde ni un tornillo. Deberías vender esto». Sus palabras eran el combustible que me mantenía en marcha. Él era el único que sabía. El único que creía en mí. Una vez, mi madre me escuchó hablando con él. Cuando colgué, me interrogó con los ojos entrecerrados. «¿Qué tanto hablas con tu tío? No me gusta que te juntes con él, es un resentido. Te va a meter malas ideas en la cabeza». Asentí y no dije nada. No sabía hasta qué punto tenía razón. La idea que mi tío me había metido en la cabeza no era mala, era la idea de la libertad. Y estaba trabajando cada noche, en secreto, para hacerla realidad. Mi proyecto no era solo un software. Era mi declaración de independencia, escrita en un lenguaje que mi familia nunca podría leer.
El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada. Siguiendo el consejo de mi tío, subí una versión básica de Inventario Fácil a las tiendas de aplicaciones, con un modelo de suscripción mensual muy asequible. No esperaba mucho, quizás un par de clientes que me dieran algunos pesos extra para café. Durante meses, eso fue exactamente lo que pasó. 10 suscriptores. Luego 20. Eran pequeñas victorias que celebraba en silencio. Pero una tarde, mientras estaba en mi cubículo soportando una llamada particularmente difícil, mi celular vibró en mi bolsillo. Y volvió a vibrar. Y otra vez. Una y otra vez, sin parar. Disimuladamente, lo saqué bajo el escritorio. Eran notificaciones de mi correo electrónico. El asunto era siempre el mismo: nuevo suscriptor de Inventario Fácil. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué estaba pasando? Durante mi hora de almuerzo, me encerré en un baño y busqué en Google el nombre de mi aplicación. Y allí estaba. Un pequeño blog de tecnología, uno de esos sitios de nicho para emprendedores, había publicado una reseña. El titular decía: la aplicación mexicana que podría salvar a tu pequeño negocio y que los gigantes del software no quieren que conozcas. El artículo elogiaba la simplicidad, la asequibilidad y el hecho de que estaba claramente diseñada por alguien que entendía las necesidades reales de un pequeño empresario. Esa noche, no trabajé en el código. Me quedé mirando la pantalla de mi laptop, viendo en tiempo real cómo el número de suscriptores crecía. 100. 200. 500. Al final de la semana, tenía más de 1000 suscriptores de pago de toda América Latina. Hice los cálculos con manos temblorosas. Después de las comisiones de las tiendas de aplicaciones, estaba ganando más con mi proyecto secreto que en mi trabajo de tiempo completo. Lo primero que hice fue lo más importante. Fui a un banco diferente, uno en el otro extremo de la ciudad, y abrí una cuenta de débito. Una cuenta que nadie en mi familia conocía. Cuando el ejecutivo del banco me preguntó qué nombre quería para la cuenta, dudé un segundo. Luego dije, con una claridad que me sorprendió a mí mismo: Fondo de Libertad. Ese mes, cuando el primer pago masivo de la tienda de aplicaciones llegó, transferí el dinero a mi nueva cuenta. Eran casi 250,000 pesos. Fui al cajero automático solo para ver el saldo en la pantalla. Ver esa cifra, ese número que era mío y solo mío, fue la sensación más embriagadora que había experimentado en mi vida. No era solo dinero. Era poder. Eran opciones. Era el sonido de las cadenas que comenzaban a oxidarse. Guardé la tarjeta de débito en el compartimento más secreto de mi cartera, un pequeño trozo de plástico que se sentía como la llave de mi propia celda. Por primera vez en casi una década, el futuro no parecía un callejón sin salida, sino un horizonte abierto. La oportunidad de Dalia para quemar el último puente que nos unía llegó envuelta en papel de regalo y se llamaba Tulum. Brisa, una de sus amigas que también aspiraba a ser influencer, publicó en Instagram una foto sosteniendo una invitación a Influence Fest, un supuesto evento exclusivo de networking en un hotel de lujo en la Riviera Maya. La realidad era que era más un esquema piramidal glorificado para gente desesperada por fama, pero Dalia no vio eso. Vio glamour, vio fotos en la playa, vio la oportunidad de codearse con gente importante. Llegó a casa esa tarde con los ojos rojos e hinchados, agitando su teléfono como si fuera una prueba de la injusticia del universo. No es justo, mamá. Sollozó, arrojándose dramáticamente en el sofá. Brisa va a ir a Tulum y yo estoy aquí, estancada. Esta era mi gran oportunidad para conseguir marcas, para que la gente me conozca. Mi carrera se va a arruinar. Mi madre, Noemí, la abrazó como si acabara de recibir una noticia trágica. Acarició su cabello y le susurró palabras de consuelo, lanzándome miradas cargadas de acusación por encima del hombro de Dalia, como si el estancamiento de su carrera fuera mi culpa. Esa noche, durante la cena, mi madre lanzó la bomba. Tu hermana necesita nuestro apoyo, Saúl, dijo, su tono no dejaba lugar a la negociación. El viaje a Tulum, con el boleto para el evento y el avión, cuesta 200,000 pesos. Tienes que dárnoslos.
Casi me atraganto con el bocado de arroz. 200,000 pesos. La cifra era tan absurda, tan descarada, que por un momento pensé que era una broma. Miré a mi padre, esperando algún tipo de intervención, una pizca de sensatez. Él simplemente miró su plato, estudiando los granos de arroz como si contuvieran los secretos del universo. Estaba solo en esto. No. La palabra salió de mi boca, baja pero firme. Fue la primera vez que usaba esa palabra en una conversación sobre dinero. Noemí parpadeó, sorprendida. ¿Cómo que no? Siseó. ¿No me digas que no tienes? Sé que te va bien. No tengo 200,000 pesos para un capricho. La cena terminó en un silencio glacial. Pero yo sabía que no había terminado. Mi madre no era de las que aceptan un no por respuesta. Y yo subestimé lo bajo que estaba dispuesta a caer. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, mi padre se derrumbó en la sala, agarrándose el pecho y quejándose de un dolor agudo. Su rostro estaba pálido, sus labios azulados. El pánico se apoderó de mí. Una ambulancia. Llamen a una ambulancia. Grité. Mi madre, con una actuación digna de un Oscar, se puso histérica. Mi teléfono no tiene crédito. Usa el tuyo, rápido, Saúl. Sin pensarlo 2 veces, desbloqueé mi celular y se lo entregué. Mientras yo me arrodillaba junto a mi padre, tratando de mantenerlo calmado, vi de reojo a mi madre tecleando frenéticamente. Pensé que estaba buscando el número de emergencias. Qué ingenuo fui. De repente, mi padre respiró hondo y se sentó. Ya pasó, dijo, su voz sorprendentemente clara. Creo que solo fue un calambre. En ese preciso instante, mi teléfono, aún en la mano de mi madre, emitió un sonido. Un ding familiar y nauseabundo. La notificación de una transferencia bancaria exitosa. Mi madre me devolvió el celular con una sonrisa torcida. Falsa alarma, hijo. Tu padre está bien. Tomé el teléfono. La pantalla de bloqueo mostraba la notificación: transferencia exitosa por 200,000 pesos MXN a Noemí Vargas. Levanté la vista. Mi madre me miraba con desafío. Mi padre evitaba mi mirada, su rostro una máscara de vergüenza. Me habían tendido una trampa. Habían usado mi miedo, mi amor por ellos, como un arma para robarme. El dolor en mi pecho era mucho más real que el que mi padre había fingido. Era el sonido de algo rompiéndose para siempre. El tiempo pareció detenerse en esa sala. El zumbido del refrigerador era el único sonido, un drone monótono que subrayaba el vacío que se acababa de abrir dentro de mí. Miré a mi madre, luego a mi padre. No había remordimiento en sus caras. En la de mi madre, vi un triunfo cruel. En la de mi padre, vi la patética resignación de un cómplice. No grité. No los insulté. La rabia que esperaba sentir fue reemplazada por una calma gélida, una claridad absoluta y aterradora. Fue como ver una película de mi vida y darme cuenta de que el villano no era un extraño, sino los protagonistas que se suponía debían amarme. Entendí en ese instante que yo no era un hijo para ellos. Era un recurso. Un pozo del que sacaban agua sin molestarse en saber si algún día se secaría. Y acababan de dinamitarlo. Sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta suavemente. El clic del cerrojo sonó como el cierre de un capítulo, de un libro entero. Me senté en el borde de mi cama y miré a mi alrededor. La habitación por la que pagaba 10,000 pesos al mes. Las paredes que habían sido testigos de mis noches de trabajo silencioso, de mi desesperación contenida, de mis sueños secretos. Mi mirada se posó en mi cartera, tirada sobre el escritorio. La abrí. Dentro, en un pequeño compartimento, había una vieja foto, de esas que se imprimen en papel fotográfico que se desvanece con el tiempo. Éramos Dalia y yo, en el parque de diversiones Reino Aventura, hace 20 años. Yo tendría 8 años, ella 4. La llevaba en mi espalda, y ambos reíamos a carcajadas,
con la alegría pura y sin adulterar de la infancia. Por un momento, sentí una punzada de dolor, un eco del amor que una vez sentí por la niña de esa foto. Era el duelo por una hermandad que nunca existió realmente, o que murió en algún punto del camino sin que yo me diera cuenta. Tomé la foto. No la rompí. No la tiré. Simplemente la dejé sobre la almohada, con la cara hacia arriba. Era un mensaje silencioso. Un adiós. El Saúl que amaba a la niña de esa foto acababa de morir en la sala, víctima de un falso infarto y una transferencia bancaria. Empecé a empacar. No con la prisa de la ira, sino con la metódica eficiencia de un soldado que abandona un puesto perdido. Mi laptop, el cerebro de mi operación. El disco duro externo, donde guardaba todas las copias de seguridad de mi trabajo. Un par de cambios de ropa, mi cepillo de dientes, mi pasaporte. Metí todo en mi vieja mochila de la preparatoria. No era mucho. Me di cuenta de que casi nada en esa casa me pertenecía realmente, a pesar de haber pagado por la mayor parte. Esperé hasta la 1 de la mañana. La casa estaba en completo silencio. Dalia ya estaría en Tulum en su mente, mi madre estaría contando el dinero robado y mi padre estaría durmiendo el sueño de los cobardes. Me puse la mochila al hombro. El peso se sentía bien, real. Era el peso de mi futuro, y era mucho más ligero que el peso de mi pasado. Abrí la puerta de mi habitación con un cuidado infinito, cada crujido de la madera sonaba como un trueno en la quietud de la noche. Pasé por la sala. La televisión estaba apagada, las luces también. En la penumbra, la habitación parecía un escenario vacío después de una obra terrible. No sentí nostalgia. No sentí tristeza. Solo un inmenso y abrumador alivio. Llegué a la puerta principal. La llave en la cerradura giró sin hacer ruido. Salí a la calle fría de la madrugada y cerré la puerta detrás de mí. El sonido final, el clic definitivo, fue la banda sonora de mi nueva vida. Caminé por las calles desiertas de mi barrio, la mochila rebotando en mi espalda. Saqué mi celular, el arma del crimen y ahora mi herramienta de liberación. Busqué un solo contacto en mi agenda. Tío Ramiro. El teléfono sonó 3 veces. Esperaba que no contestara, que tuviera que buscar un hotel barato. Pero entonces, su voz grave y somnolienta sonó al otro lado. ¿Saúl? ¿Estás bien? ¿Qué pasa a estas horas? Tío, dije, mi propia voz sonaba extraña, lejana. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Hubo una pausa. No me preguntó por qué. No me pidió explicaciones. Simplemente dijo. Te tardaste, campeón. Aquí te espero. Mándame tu ubicación, voy por ti. Colgué y le envié mi ubicación. Mientras esperaba en una esquina bajo la luz parpadeante de un farol, sentí que las lágrimas finalmente llegaban. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un hombre que acababa de escapar de una condena a cadena perpetua. Estaba libre. Y no iba a mirar atrás. Nunca. Si estás disfrutando de esta historia, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta a este video, te suscribieras al canal y nos dejaras un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario nos ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Los siguientes 6 meses fueron un borrón de trabajo febril y un crecimiento personal vertiginoso. La casa de mi tío Ramiro, con su pequeño cuarto de huéspedes que olía a metal y a trabajo honesto, se convirtió en mi cuartel general y mi santuario. Durante el día, trabajaba con él en el taller, aprendiendo sobre motores y transmisiones, ensuciándome las manos por primera vez en años. Era un trabajo físico y agotador, pero limpiaba mi mente y fortalecía mi cuerpo. Por la noche, me transformaba. Con el pequeño capital que me quedaba en mi fondo de libertad, renté un espacio de coworking y me dediqué por completo a inventario fácil. Mi tío, mi primer socio, me dio no solo un techo, sino también consejos de negocio desde la perspectiva de un empresario de la vieja escuela. Me enseñó sobre márgenes, sobre el trato con proveedores,
lo más importante, sobre el valor de una reputación intachable. Decidí dar el siguiente paso. Con la asesoría legal de un amigo de mi tío, constituí formalmente mi empresa, Logitech Vargas. Invertí una pequeña parte del dinero en una campaña de publicidad digital dirigida específicamente a dueños de pequeñas y medianas empresas en México. El resultado fue explosivo. Mi base de usuarios se multiplicó por 10 en 2 meses. Recibí correos de dueños de refaccionarias, de papelerías, de tiendas de abarrotes, todos agradeciéndome por haber creado una herramienta tan útil y accesible. Inventario Fácil se convirtió en un pequeño fenómeno en el mundo de las pymes. Y los fenómenos, por pequeños que sean, atraen la atención. Un día, recibí un correo con un dominio que no reconocí. El remitente era un socio de un fondo de capital de riesgo, uno de los más importantes del país. Querían una reunión. Estaba aterrorizado y eufórico. Mi tío Ramiro me prestó su única corbata, me dio una palmada en la espalda y me dijo: habla con la verdad, chamaco. Véndeles tu sueño. Eso hice. En una sala de juntas de cristal con vistas a todo el Paseo de la Reforma, les conté mi historia. No la historia de mi familia, sino la historia de mi tío, la historia de los miles de pequeños empresarios que luchan cada día por sobrevivir. Les expliqué cómo mi aplicación no era solo código, sino una herramienta para empoderar a la columna vertebral de la economía del país. Salí de esa reunión con un acuerdo de inversión de 10 millones de pesos. La vida cambió de la noche a la mañana. Contraté a mis primeros empleados, un equipo de jóvenes programadores tan apasionados como yo. Rentamos una oficina real. La empresa crecía a un ritmo que me quitaba el aliento. Y con el éxito, llegó el dinero. Lo primero que hice fue comprar una casa. No una mansión ostentosa, sino una casa moderna y elegante en la colonia Polanco, un lugar que para el niño de Iztapalapa que yo fui, bien podría haber estado en otro planeta. Era un espacio de líneas limpias, de luz y de silencio. Un lugar donde nadie me exigiría nada, donde cada objeto me pertenecía sin deudas emocionales. Vivía de forma discreta, centrado en mi trabajo, en mi nueva vida. Durante esos 6 meses, no tuve ningún contacto con mi familia. No sabía nada de ellos, y no quería saberlo. Había cortado el cordón umbilical de la manera más brutal posible, y cada día de paz y éxito confirmaba que había sido la mejor decisión de mi vida. Mientras yo construía un nuevo mundo, el viejo mundo de mi familia se desmoronaba. La repentina desaparición de su principal fuente de ingresos tuvo el efecto de un terremoto financiero. Los 10,000 pesos mensuales de mi renta eran solo la punta del iceberg y yo cubría el internet, el cable, las suscripciones de streaming, y a menudo, la comida y las facturas de la luz. Sin esas inyecciones de dinero, la frágil economía familiar colapsó. El viaje de Dalia a Tulum fue, como era de esperar, un desastre absoluto. Gastó los 200,000 pesos en una semana, publicando fotos con sonrisas forzadas y posando con otros influencers que la ignoraron por completo. Regresó sin un solo contrato, sin un nuevo seguidor significativo, y con un bronceado que se desvaneció tan rápido como el dinero. La desesperación comenzó a instalarse en la casa. Noemí tuvo que empezar a usar sus ahorros, esos que guardaba para emergencias, que en su mente significaban un nuevo bolso de diseñador, no pagar la hipoteca. Dalia, enfrentada a la posibilidad real de tener que buscar un trabajo, pasaba sus días en un estado de apatía y resentimiento, culpando a todo el mundo menos a sí misma. Una tarde, mientras navegaba sin rumbo por internet, buscando cómo hacerse viral rápido, se topó con un artículo en la edición digital de Forbes México. El titular le llamó la atención, no por el contenido, sino por la mención de su antiguo barrio. El genio de Iztapalapa, como Saúl Vargas, de 28 años, creó un imperio tecnológico desde su habitación. Dalia frunció el ceño. Saúl Vargas. Era un nombre común. ¿Pero la edad y el barrio? La curiosidad le picó. Hizo clic en el enlace. La página se cargó, y lo primero que vio fue una foto. Un hombre joven, con el pelo bien cortado y un traje a medida, sonreía con confianza a la cámara, sentado en una moderna oficina con el horizonte de la Ciudad de México de fondo.
Estaba más delgado, su rostro había perdido la hinchazón del cansancio crónico, y en sus ojos había un brillo de determinación que ella nunca había visto. Pero no había duda. Era él. Era su hermano. Sus manos comenzaron a temblar mientras leía el artículo. Hablaba de Logitech Vargas, de una inversión millonaria, de una aplicación revolucionaria, de un joven visionario que había superado sus humildes orígenes. Humildes orígenes. La frase le supo a veneno. Mamá. Mamá, ven a ver esto. Gritó, su voz una mezcla de incredulidad y furia. Noemí entró corriendo a su habitación, esperando otra crisis existencial de su hija. Dalia simplemente señaló la pantalla de la laptop, incapaz de articular una palabra. Noemí se inclinó para leer. Vio la foto, leyó el titular, y luego leyó el artículo completo, sus labios moviéndose en silencio. Su rostro pasó del desconcierto al shock, y finalmente, se asentó en una máscara de fría y calculadora codicia. No lo vieron como el éxito de un miembro de la familia. Lo vieron como un premio de lotería que se les había escapado de las manos. Y estaban decididos a reclamar su boleto. La información del artículo de Forbes era un mapa del tesoro. Contenía el nombre de la empresa, Logitech Vargas, y mencionaba que sus oficinas estaban en el corazón del corredor tecnológico de Reforma. Para Noemí y Dalia, eso era todo lo que necesitaban. Al día siguiente, se vistieron con sus mejores ropas, esas que usualmente reservaban para bodas o bautizos, y tomaron un taxi hacia el rascacielos donde, según Google, se encontraban mis oficinas. No intentaron entrar. Sabían que la seguridad no las dejaría pasar. En su lugar, se apostaron en una cafetería al otro lado de la calle, un par de depredadoras esperando a su presa. Pasaron horas observando la entrada del edificio. Dalia se quejaba del calor y del aburrimiento, pero Noemí la silenció con una mirada de acero. Estaba concentrada, su mente trabajando a toda velocidad, tejiendo planes y estrategias. Alrededor de las 6 de la tarde, su paciencia dio frutos. Me vieron salir del edificio. Iba riendo, conversando con dos de mis programadores. Llevaba unos jeans oscuros, una camisa de botones y un saco sport. Era una imagen tan diferente al hijo cansado y desaliñado que recordaban que por un momento dudaron. Pero entonces me despedí de mis colegas y caminé hacia el estacionamiento subterráneo. Esperaron a que mi coche saliera. Era un auto nuevo, un sedán alemán de color gris, elegante pero no ostentoso. Se subieron rápidamente a un taxi y le gritaron al conductor, «Siga a ese coche». La persecución fue surrealista. Yo conducía tranquilamente por las calles de Polanco, escuchando música, pensando en el trabajo del día siguiente, completamente ajeno a que los fantasmas de mi pasado me seguían a solo unos metros de distancia. Di vuelta en una calle arbolada, activé el control remoto de mi garaje y entré en el santuario subterráneo de mi casa. El taxi se detuvo a una distancia prudente. Noemí y Dalia observaron cómo se cerraba la puerta del garaje. Habían encontrado mi escondite. No atacaron de inmediato. Esperaron un día. Supongo que para planear su discurso, para ensayar sus papeles de víctimas. Al día siguiente, ejecutaron su plan. Empacaron un par de maletas con lo esencial, una puesta en escena cuidadosamente diseñada para evocar lástima. Llamaron a mi padre, Fidel, y le ordenaron que los encontrara allí. Él, como siempre, obedeció sin rechistar. Y así fue como los tres aparecieron en mi puerta. El timbre sonó, y cuando abrí, me encontré con mi familia biológica, un trío de actores listos para su gran escena. Sus rostros estaban compuestos en una máscara de tristeza y arrepentimiento. «Hijo», comenzó Noemí, su voz temblorosa, «tenemos que hablar. El banco nos va a quitar la casa. No tenemos a dónde ir». Dalia asintió, tratando de producir una lágrima. Mi padre miraba al suelo, incapaz de enfrentarme. «No tienes corazón, Saúl», continuó mi madre, su actuación ganando fuerza. «No puedes dejarnos en la calle. Somos tu familia. Nos mudaremos contigo». No fue una pregunta. Fue una declaración. Una orden.
En sus mentes, la batalla ya estaba ganada. Habían llegado a reclamar lo que consideraban suyo. Los dejé hablar. Escuché su historia ensayada de desgracias, la letanía de deudas y amenazas del banco. Asentí en los momentos apropiados, manteniendo mi rostro tan neutral como la superficie de cuarzo de la cocina. Dejé que se adentraran en mi casa, sus ojos devorando la decoración, calculando mentalmente el valor de cada mueble, de cada electrodoméstico. Vi la codicia brillar en los ojos de Dalia mientras miraba mi sistema de sonido y la envidia en los de mi madre al ver el tamaño del refrigerador de doble puerta. Cuando terminaron su discurso, un silencio expectante llenó la habitación. Esperaban mi capitulación. Esperaban que los abrazara, que les dijera que todo estaría bien, que su hijo exitoso los salvaría. Me apoyé en la encimera, crucé los brazos y los miré a cada uno, uno por uno. Claro que pueden quedarse, dije, y vi un destello de alivio cruzar sus rostros. Pero no había terminado. La renta es de 15,000 pesos al mes. Cada una. La palabra, una, colgó en el aire, deliberadamente excluyendo a mi padre. Dalia fue la primera en explotar. ¿Qué? ¿Estás loco?, chilló, su voz rompiendo el acto de damisela en apuros. No puedes cobrarnos renta. Somos tu familia. Mi madre, recuperándose del shock, adoptó su tono de matriarca ofendida. Saúl, ya basta de juegos. Esto es serio. Soy tu madre. ¿Y? Respondí, mi voz peligrosamente tranquila. Tú me enseñaste que en esta familia, todo tiene un precio. Me enseñaste que un techo sobre mi cabeza no era un derecho, sino un servicio por el que debía pagar. Simplemente estoy aplicando tus propias reglas. Me volví hacia mi padre. Tú puedes quedarte gratis, dije, y por un segundo, vi una chispa de gratitud en sus ojos cansados, antes de apagarla. Pero tu precio es diferente. Tendrás que mirarme a los ojos y decirme que el dolor en tu pecho esa noche era real. El rostro de Fidel se descompuso. Palideció, tartamudeó y finalmente, bajó la cabeza, derrotado por su propia cobardía. El silencio que siguió fue su confesión. Ustedes tres me enseñaron una lección muy valiosa, continué, mi voz cortando el aire. Me enseñaron que el amor y la lealtad son condicionales. Así que aquí están mis condiciones. 15,000 al mes, Dalia. 15,000 al mes, mamá. Tienen 24 horas para decidir. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Me di la vuelta y caminé hacia mi oficina en casa, dejándolos solos en medio de mi nueva vida, un mundo que habían ayudado a crear a través de su propia crueldad. Mi ultimátum fue una declaración de guerra. Y ellos respondieron con las únicas armas que conocían, la manipulación y el victimismo. Al día siguiente, Dalia subió un video a Instagram. Estaba grabado en el coche, con una iluminación cuidadosamente estudiada para que las lágrimas, probablemente inducidas con alguna gota para los ojos, brillaran en su rostro. Con la voz entrecortada, contó una historia desgarradora. Habló de un hermano desagradecido que, tras alcanzar el éxito, se había olvidado de sus humildes orígenes. Dijo que los había echado a la calle, a su propia familia, a la madre que le dio la vida, a la hermana que lo adoraba. Usó hashtags como almohadilla familia primero, almohadilla decepción y almohadilla nuevo rico sin corazón. El video, diseñado para ser un imán de lástima, funcionó. Se hizo viral en nuestro pequeño círculo de conocidos y más allá. Los comentarios eran una avalancha de odio dirigida hacia mí. ¡Qué poca madre! El dinero cambia a la gente, ojalá te quedes solo. Mi tía Tarsila, la hermana de mi madre, me llamó para gritarme que era una vergüenza para el apellido Vargas. Yo no respondí. No tenía que hacerlo. Porque había un miembro de la familia que conocía la verdad, y que ya no estaba dispuesto a quedarse callado. Mi tío Ramiro vio el video. Y decidió que ya era suficiente. Esa noche, en su perfil de Facebook, una cuenta seguida y respetada por cientos de clientes, amigos y familiares, publicó un post. No era un ataque iracundo. Estaba escrito con una calma y una dignidad que lo hacían aún más devastador.
He visto un video que circula sobre mi sobrino, Saúl, comenzaba. Y como el único miembro de la familia que ha estado a su lado en los últimos años, siento que es mi deber aclarar algunas cosas. Con una precisión de cirujano, mi tío relató años de explotación financiera. Habló del sueño universitario negado, del aguinaldo usado para reparar un coche que luego le echaron en cara, de los 10,000 pesos de renta mensuales que servían para financiar una vida de lujos para otros. Describió cómo mi madre, su propia hermana, lo había alejado de la familia por negarse a ser parte de su sistema de manipulación. Y entonces, lanzó el golpe de gracia. Mucha gente se pregunta por qué Saúl se fue de casa hace 6 meses, escribió. No tienen que creer mi palabra. Lean la suya. Y adjuntó una captura de pantalla. Un pequeño globo de texto azul sobre un fondo gris. Era el mensaje que le envié la noche que escapé. Tío, me lo quitaron todo. Me engañaron y me robaron. Ya no me queda nada. El efecto fue nuclear. La captura de pantalla era la prueba irrefutable, el recibo de la traición. La opinión pública no solo giró 180 grados, se estrelló contra Dalia y Noemí con la fuerza de un tsunami. Los comentarios en el video de Dalia pasaron de la simpatía al desprecio. La llamaron mentirosa, parásita, farsante. Su intento de venganza pública se convirtió en su propia humillación pública. La carrera de influencer de Dalia no solo terminó o fue aniquilada. Las consecuencias en el mundo real fueron igual de rápidas. La farsa de la familia unida y víctima se derrumbó. Sin mi dinero y sin la posibilidad de obtener simpatía pública, su realidad los alcanzó. El banco, que no entiende de dramas familiares, ejecutó la hipoteca. Perdieron la casa. Me enteré meses después, a través de mi tío. Se habían mudado a un pequeño departamento de alquiler en una zona lejana y barata de la ciudad. Noemí, por primera vez en 30 años, tuvo que buscar un trabajo en una tienda departamental. Dalia consiguió un empleo como recepcionista en un gimnasio. Mi padre simplemente siguió existiendo en silencio, un fantasma en su propia vida. Yo, por mi parte, seguí adelante. Logitech Vargas, continuó creciendo. Una de mis primeras grandes inversiones fue en el taller de mi tío. Compramos equipo nuevo, modernizamos sus sistemas, usando mi propio software, por supuesto, y lo convertimos en uno de los talleres más eficientes de la zona. Ahora él es mi socio no solo en espíritu, sino en papel. A veces, mi tía Tarsila todavía me llama en días festivos para recordarme que soy un mal hijo y que mi deber es perdonar. Cuelgo antes de que termine la frase. He aprendido que la sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y el apoyo lo que te convierte en familia. Y mi verdadera familia ahora consiste en un hombre con las manos manchadas de grasa que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Estoy construyendo mi propio legado, uno basado en el trabajo duro y la honestidad, no en la manipulación. Soy libre. Soy feliz. Pero a veces, en la quietud de mi casa silenciosa, la pregunta regresa. ¿Hice lo correcto, o no?